Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les tengo este episodio que habla sobre la sabiduría suprema de la vida, pero es como la continuación igual de los videos que he estado haciendo en mi podcast. Entonces, si tú eres nuevo, te recomiendo que los veas en orden para que también vayas como agarrando el hilo. Y si ya tienes tiempo viendo aquí mi podcast, pues también te vas a dar cuenta que este video les voy a hablar más sobre la sabiduría suprema que les he estado hablando en mis videos pasados, en específico de las culturas mexicanas, y luego me pasé a hablar sobre Lemuria y Atlántida, pero en esos episodios no les expliqué como los ciclos, en cómo yo lo veo desde mi perspectiva, porque igual cada quien tiene que crear su perspectiva y investigar, o sea, también eso les recomiendo que ustedes investiguen, pero también de este libro que también estoy sacando mucha información que se llama La Psicotrónica de los Mayas. Ellos explican los ciclos y las eras del despertar espiritual, en cómo en la humanidad se va despertando esa información. Entonces, esto se los quiero compartir también con el propósito para que entiendan que el tiempo no es lineal y que seamos capaces de comprender eso, de que también al entender eso nos permite abrirnos a otros términos o apertura para ver el tiempo de diferente manera y actuar de diferente manera. 2, para que entiendan cómo vamos abriendo la conciencia y la importancia del despertar espiritual en la humanidad. Y 3, pues también para que nos hagamos conscientes, porque hay una frase que dicen de que si no recordamos la historia, pues la repetimos. Entonces también entender cómo somos receptores de la información y cómo la emitimos, que les expliqué en el video de que somos seres electromagnéticos, pues también nos hace conscientes y nos permite avanzar o todavía abrir más la información que nos llega, o sea, nuestro canal. Pero bueno, hoy quiero comenzar con esta palabra que los mayas decían, Teotlamatzli, que representa la sabiduría suprema de la vida. Y para mí la sabiduría suprema de la vida es el saber, o sea, el ser. Y la sabiduría se encuentra en nuestro corazón, junto con nuestra inteligencia, nuestra mente. Si hacemos esa unión, que es lo que yo les he estado hablando, de hacer esa unión entre nuestra esencia y personalidad, es como vamos a poder aquí trascender como humanidad. Entonces, la sabiduría suprema de la vida viene desde nuestro corazón y es a nosotros ser, en esencia. Ok. Y al unirlo con nuestra personalidad. Pero bueno, el despertar espiritual y el despertar de la conciencia de la humanidad ha sido por ciclos. Les voy a decir esto que anoté. Primero aquí en México comenzó con los toltecas, olmecas y mayas, que yo les hablé que los toltecas representaban la Trinidad, o sea, los toltecas representaban al Padre, los olmecas al Hijo y los mayas a la Madre o el Espíritu Santo, pero con ellos me refiero a que trajeron esa información y la materializaron aquí. Entonces, eso fue hace 35.152 años y duró 2.704 milenios. Igual el tiempo, como les dije, no es como nosotros lo percibimos. Yo lo percibo más como ondas. También por eso casi siempre les pongo frecuencias aquí mientras escuchen, porque eso también nos ayuda a entender o simplificar más la información. Además de que yo canalizo, también pues me dan consejos mis guías o los seres de luz en cómo compartir esta información. Bueno, les quiero hablar de las épocas o los ciclos de apertura, en cómo la mente, nuestra mente y el supraconsciente se va a ir abriendo y nos vamos abriendo a ese canal de ser seres receptores o canalizadores de la información, o sea, de la sabiduría suprema de la vida. O sea, lo que quiero que entiendan aquí es en qué ciclos hemos estado abriendo esa conciencia todavía más y cómo estamos recibiendo en porcentaje esa sabiduría suprema de la vida en uno mismo.
Entonces, bueno, primero fue con los toltecas, olmecas y mayas. Después pasó a los Naoa o mexicas, que duró 17.576 años, igual de 2.704 milenios. Luego de ahí se pasó a la época de los aztecas, de 4.394 y también tuvo de 4.394 años y también tuvo una duración de 2.704 milenios. Entonces ahí ya ven un patrón de duró 35.152 años de 2.704 milenios y luego otro patrón de 2.704 milenios y otro patrón de 2.704 milenios y ahorita estamos en el actual, o sea, la civilización actual de México, que lleva 1.519 años. Y también yo los 2.704 milenios de lo que dura, para mí representa como los tests que nos hacen los seres de luz o nuestros maestros en esta tierra. O sea, la humanidad pasa por 2.704 milenios y hay un test, y luego pasan otros 2.704 milenios y hay otro test, pero es test más al alma. No lo vemos tanto físicamente, sino lo vemos más como al nivel del alma. Es como cuando los mayas en su calendario pusieron que la tierra se terminaba en el 2012. Lo que pasaba es que ahí terminaba un ciclo y comenzaba otra era, otra dimensión. Bueno, después, en la época actual, lo simplifiqué, o en el libro también, lo simplificaron en años. Entonces, en la época actual en la que estamos, primero comenzó en 1831 a 1935. Ese canal receptor, o sea, de nosotros, empezó a abrirse la mente de un 10 a un 15% en el cerebro. O sea, eso quiere decir que solo recibíamos entre 10 y 15% de la sabiduría suprema de la vida. Solo podíamos ver esa capacidad de luz, que es lo que dicen antes de que los humanos nada más alcanzamos a utilizar un 10% de nuestra mente. Quiere decir eso, o sea, es el porcentaje de luz o información que podemos captar, que nuestra mente puede captar, y nuestro ser, porque nuestro corazón, o sea, la sabiduría del ser siempre está al 100%. Lo que pasa es que es cuánta sabiduría eres capaz de entender y de emitir. Bueno, de 1935 a 1947 se abrió un 20% y ahí comenzaron los primeros pioneros del cambio mundial consciente, o sea, que ya lo emitían, de que no solo era interno, sino que ya también lo compartían, esa sabiduría suprema de la vida. Lo que pasa aquí es que cada que pasa un test hay como un reinicio. Entonces, por ejemplo, en la Atlántida, que les conté que se aplicó el velo del olvido, lo que pasó ahí es que olvidamos quiénes éramos y de dónde veníamos, pero tu alma siempre lo ha sabido. Entonces, lo que se refiere aquí es de que los pioneros del cambio mundial consciente, lo que yo entiendo ahí es de que empezaban a recordar un 20% de su esencia o de lo que eran, y eran capaces de entenderlo a nivel mental. Después, en el año 1956, después de eso que pasó, se abrió un 20%. Y lo que se abrió también están diciendo que es que nosotros lo abrimos, o sea, conforme vamos evolucionando la humanidad es como vamos abriendo ese porcentaje, o sea, depende 100% de nosotros mismos. En el año 1956 hubo un año espiritual, o sea, la decisión de revelar la sabiduría. A esto se refieren de que sí, depende de nosotros mismos, pero también estamos guiados por nuestra alma y nuestros maestros o guías. Entonces, esta decisión también fue tomada por esos maestros de que, ok, la humanidad ya lleva este porcentaje de evolución, entonces ya está lista para que lo externo nos ayude a despertar más. Y después de que se hizo esa decisión por los seres de luz, en 1958 hubo un descubrimiento de Mextilipan. O sea, aquí en México hubo ese descubrimiento y quiere decir como que ahora sí hubo esa apertura para que la humanidad pudiera
todavía empezar a evolucionar o ascender todavía más rápido y poderlo entender. Después, en 1961 a 1973 se abrió un 25% de la sabiduría suprema de la vida, o sea, el canal se abrió hasta un 25% y eso quiere decir que del año 1956 y 58 quiere decir que sí funcionó eso de abrir más ese conocimiento supremo de la vida, porque la humanidad ya estaba lista y todavía abrió un 5% más su canal. Después, en 1987 se empezaron a engendrar seres conscientes y eso es muy importante porque quiere decir que de 1831 a 1973 eran seres que nacían sin recordar esa esencia y lo trabajaban ya estando aquí. Pero en 1987 nacieron seres que desde que estaban aquí recordaban hasta un 25% su esencia o eran capaces de entender esa sabiduría. Entonces, ahí hubo un cambio muy importante porque quiere decir que la humanidad ya estaba evolucionando todavía mucho más porque ya al nacer estabas recordando quién eras o esa sabiduría del ser en un 25%. También aquí anoté que en el año 1976 se inició para crear conciencia de la realidad americana y la sabiduría suprema, o sea, es cuando empezaron a recordar muchos mexicanos o seres que estaban aquí en México de todo lo que hicieron los toltecas, olmecas y mayas, todo lo que pasó en la Atlántida y Lemuria. Entonces ya no era solo como recordar a nivel esencia, sino también como colectivo lo que había pasado aquí en la humanidad en eras pasadas y en específico en América. De 1961 al 2195 pasarán 3 generaciones de 78 cada una para que la raza comience nuevamente a hacernos puros, o sea, crísticos. Esto para mí representa como la sangre carga con nuestro ADN. Entonces quiere decir que hasta el 2195 va a estar este proceso en el que la humanidad va a empezar a despertar a su yo crístico para abrir nuestra mente y alcanzar, yo creo que niveles de porcentaje todavía muchísimo más altos para entender esa sabiduría. Entonces, imagínense si ahorita ya hay mucha gente que está pasando por ese despertar, que yo creo que ya estamos como al 30%. Imagínense si llegamos hasta el 50% o hasta el 60% de esa sabiduría, cómo va a estar el mundo. Y es por eso que también dicen que la energía Schumann o el campo electromagnético de Gaia está aumentando todavía más y estamos recibiendo esa resonancia, porque si la humanidad crece y Gaia también está creciendo de nivel de frecuencia, pues vamos a poder alinearnos a ese nivel. Pero si Gaia está creciendo de nivel de frecuencia porque está también evolucionando y tiene su propio proceso la Tierra y nosotros no, entonces van a haber esas almitas que van a tener que transitar o tomar esa frecuencia en otro tipo de planeta porque no están alineados a la frecuencia de la Tierra. Por eso es muy importante y no lo vean como desde el miedo, véanlo desde el amor, de que me tengo que poner las pilas día a día a trabajar en mi frecuencia, en mejorar mi alimentación, en desintoxicarme, en tener coherencia entre mi mente, mis palabras y mis acciones y todo lo que les hablé en los videos pasados. Pero lo más importante es la coherencia en recordar quién eres, hacer esa unión con tu personalidad y tener coherencia en tus palabras, en tus acciones y en tus pensamientos. También anoté aquí que en 1935 al 2195 va a iniciar un proceso de hacernos vegetarianos o veganos. Y esto no es a fuerza para todos, pero sí como vamos a estar en unos niveles de frecuencia más altos, pues naturalmente la humanidad va a necesitar alimentos más ligeros y no tan pesados, por lo mismo de que vamos a tener que estar en un nivel de frecuencia más alto. Entonces también va por ahí, que después les hablaré más de eso, porque pues es un proceso y no quiere decir, o sea, dice hasta el 2195, o sea, no quiere decir de que si tú no, hay muchos vegetarianos y veganos ahorita, pero es un proceso y tiene que ser de acuerdo a
al proceso ideal y perfecto para tu alma. Entonces tú vas a saber cómo te alimentas, cómo te cuidas, qué es lo que necesita tu cuerpo y así. Entonces, bueno, eso es como ahorita vamos aumentando. Ahorita yo creo que ya vamos en un 30% porque este libro también ya tiene tiempo. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Ya no lo quiero hacer tan largo porque quiero que entiendan bien la información y la vayan como captando, o sea, también es un proceso. Y ya después el siguiente video lo tengo preparado, que les voy a hablar sobre el lenguaje cósmico y de los preamericanos, o sea, de la ley de polaridad. Les voy a hablar de la ley de la sabiduría suprema de la vida, o sea, de Tlamatiztli. Y también les voy a hablar sobre la ley del equilibrio y de los principios básicos del universo, en cómo lo veían esas culturas mexicanas, que me gusta mucho porque siento que estamos abriendo todavía más esa información. Y si tú eres un canalizador o estás recibiendo información, también comenta o envíamelo porque a lo mejor nos puede ayudar a todos, o también compártelo tú. Y pues sí, gracias a los que se quedaron hasta el final, los quiero mucho y les veo en el siguiente video. Bye.